Iglesia Nueva Visión de Elgin, ubicada en el 1100 de la Summit Street en Elgin, Illinois. 7 p.m., 26 de abril, red de oración. Radio Visión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. Hola amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? Este es su amigo y hermano en Cristo, Juan Carlos Palominos, bajo los auspicios de Ministerios de Apoyo Familiar, a través de las ondas radiales de Radio Visión Chicago, 850M y 1470M, la frecuencia que le bendice. Según el original hebreo, el Salmo 38 fue escrito por David y el título agrega una información nueva. Dice, para recordar. ¿Para recordar? ¿Para recordar qué? ¿Para recordar a quién? Va dirigido a Dios pidiendo que se acuerde de actuar a favor del penitente, en este caso de David, y que envíe su ayuda divina. Eso mismo usted puede leerlo en el Salmo 70 y también allí en Jeremías el capítulo 15. Este es el tercero de los salmos conocidos como salmos de penitencia o salmos penitentes, que revelan lo que sucede en la vida de un creyente cuando ese creyente peca. Ya estudiamos el Salmo 6 y el 32. Después, más adelante, veremos, Dios mediante, esta misma actitud en los Salmos 51, 102, 130 y 143. El escritor cristiano A.W. Tozer dice que un cristiano en crecimiento debe tener en sus raíces las aguas vivificantes de la penitencia. El cultivo de un espíritu penitente es absolutamente esencial para el progreso espiritual. Las vidas de los grandes cristianos nos enseñan que esa desconfianza en uno mismo es vital para la vida cristiana consagrada. En otras palabras, no podemos depender de nosotros mismos ni tener acerca de nosotros más alta opinión de la que debemos tener. Esos consejos importantes los hallamos en este Salmo 38. Es imposible deducir por el contenido de este salmo la naturaleza exacta del problema en que se halla el salmista. Parece estar sufriendo de alguna enfermedad que causa que sus amistades lo traten como a un leproso, y lo dice ahí el versículo 5, por causa de mi locura, mis heridas supuran y apestan. Y en el versículo 11, mis mejores amigos se alejan de mis males, hasta mis parientes se apartan de mí. Y esa situación proporciona una oportunidad propicia para que sus enemigos comploten en contra de él. Algunos de los pasajes del Salmo nos recuerdan la vida de Job. También nos recuerdan el canto del siervo sufriente allá en Isaías capítulo 53. Y también las experiencias mismas de la nación de Israel, que usted puede leerlas en Lamentaciones, el capítulo 3. El Salmo 38 usted puede dividirlo en unas 4 o 5 secciones principales, digamos 4 o 5, y cada una de ellas se inicia con una oración a Dios. La primera sección, los versículos 1 y 2, son una introducción del Salmo, una súplica implorando la misericordia de Dios, que el Señor no lo rechace ni lo castigue con el ardor de su ira, porque ya le ha herido con sus flechas encendidas y lo ha aplastado con su mano todopoderosa. Luego, en segundo lugar, en los versículos 3 al 12, hallamos una descripción de la condición desesperada en que se halla el salmista. En primer lugar, está enfermo físicamente a causa de su propio pecado y de la disciplina que Dios extiende hacia las personas que no confiesan sus pecados, en los versículos 3 al 10. Y la segunda parte de esta segunda sección está sufriendo el maltrato por parte de sus propios amigos y de sus enemigos, y lo lee en los versículos 11 y 12. La tercera sección es la base. El salmista expone la base de su esperanza. La esperanza que él tiene de que Dios escuchará su oración en los versículos 13 al 20, y da las razones
porque si eso sucediera, que Dios no escuchara su oración, sus enemigos se alegrarían, sus enemigos se sentirían felices de que David no tiene el socorro de Dios. Y lo puede ver en los versos 13 al 16. En segundo lugar, porque el salmista ha demostrado la verdadera tristeza y ha confesado su pecado en los versículos 17 y 18. Y también, en tercer lugar, porque el salmista persiste haciendo lo bueno. No fue una experiencia así de que se arrepintió, hizo lo bueno por un poquito de tiempo, como a veces sucede en muchas personas, que se sienten tocadas durante la experiencia de la adoración y a lo mejor les dura esa motivación y esa consagración, a lo mejor por el resto de ese día o por una semana, y después se vuelven a olvidar de Dios. Y lo vemos en los versos 19 y 20. Y la parte final son los versículos 21 y 22, donde el salmista repite su súplica pidiendo la ayuda del Señor. Al estudiar este salmo usted podrá distinguir claramente dos lecciones. La primera lección, usted notará las consecuencias físicas que ocurren a menudo por su pecado no confesado. Y en segundo lugar, usted podrá considerar las conexiones que hizo David entre la enfermedad que él tenía y el castigo de Dios por su pecado que lo había escondido. Al decir esto, creo que es importante aclarar que no toda enfermedad es consecuencia de su pecado, ni es una prueba del castigo de Dios. Dicho todo esto, entremos ahora a considerar por separado cada una de estas 4 secciones del Salmo, inmediatamente después de esta breve pausa. Acuérdese que todos los días martes estamos llegando a sus hogares por los auspicios de la librería cristiana Vida Nueva, aquí en el 2909 al norte de la avenida Central, en la ciudad de Chicago. Por las ondas radiales de esta emisora, el 1470 AM Radio Visión Chicago, la frecuencia que le bendice. La primera parte de este Salmo 38, en primer lugar, el salmista implora la misericordia de Dios, y usted lo lee ahí en los versículos 1 y 2, y si no puede, porque está manejando, se los leo yo ahora mismo, en la versión Reina Valera contemporánea. Señor, no me reprendas en tu enojo, no me castigues en tu ira, tus flechas se han clavado en mí, sobre mí has dejado caer tu mano. Wow. Dios ama a David demasiado, y Dios le ama a usted demasiado para permitirle que usted peque y permanezca en su pecado y se salga con la suya. Si usted desobedece a Dios, Él primero lo reprenderá, y si continúa en su pecado, Él derramará su juicio contra usted, que en este salmo David lo ilustra con 2 figuras, las flechas de Dios y la mano de Dios. Veamos primero algunas referencias bíblicas sobre las flechas de Dios. David testifica en este versículo 2 que las flechas de Dios se han clavado en él. Moisés hace también referencia a estas flechas de Dios en Deuteronomio capítulo 32, el verso 23, como castigo de Dios a Israel por su infidelidad. Y dice así el pasaje: amontonaré sobre ellos calamidades y lanzaré contra ellos mis saetas, que es un sinónimo de flechas o de dardos. Lo mismo dice el patriarca Job, allí en el capítulo 6, el verso 4. El Dios poderoso me ha clavado sus flechas y puedo sentir su veneno penetrar en mi espíritu. Los terrores de Dios me tienen asediado. Ahora, en el Salmo 7, los versos del 10 al 13, hallamos un uso diferente de esta misma ilustración. El salmista David testifica que Dios está presto a defenderlo, y dice así: Dios es mi escudo, Él salva a los rectos de corazón. Dios es un juez justo, siempre enojado con la gente malvada. Listos tiene el arco y la espada para actuar contra ellos si no se arrepienten. Lista tiene también las armas mortales, ya ha preparado ardientes saetas.
En Lamentaciones, el capítulo 3, versos 12 y 3, Jeremías escribe: tensó su arco y me puso como blanco de sus flechas, me clavó en las entrañas las saetas de su aljaba. Y en Ezequiel 5:16, cuando yo lance contra ustedes las mortales saetas del hambre para destruirlos, haré también que aumente el hambre entre ustedes, pero les quitaré el abasto de pan. Con esta referencia a las flechas de Dios, a sus dardos o sus saetas, David compara a Dios con un soldado que está lanzándole flechas. Esas flechas no son verdaderas, representan las enfermedades y la adversidad y los problemas que está sufriendo David a causa de que permanece en su pecado y no implora el perdón de Dios. Luego concluye este versículo 2 refiriéndose a la mano poderosa de Dios. Dios pondrá sobre usted su mano poderosa en demostración de su disgusto a causa del pecado suyo no arrepentido y no confesado y no perdonado. David comprende que Dios había estado presionando su espíritu a confesar su pecado, pero él continuaba encubriéndolo. Y ha llegado el momento definitivo en que Dios presiona la convicción de pecado en David de una manera tan fuerte que David se siente como si estuviera siendo aplastado por la mano todopoderosa del Señor. Reflexionemos por un momento acerca del pecado. Ya que estamos hablando de eso, su práctica de la maldad le impide a usted levantarse y avanzar. El pecado es una herida mortal y dolorosa. Y hay una invitación bíblica y en varios lugares la palabra de Dios habla acerca de la locura del pecado y la invitación que hace Dios al arrepentimiento. Isaías capítulo 1, verso 16, Dios invita a la nación de Israel y les dice: lávense, límpiense, aparten de mi vista sus malas acciones, dejen de hacer lo malo. El pecado es una locura, una tontería, una necedad, una insensatez. El mismo salmista David dice en el Salmo 69, verso 5, tú, mi Dios, sabes que soy un insensato, mis pecados no son para ti un secreto. ¡Qué locura! Ahí ya David había comprendido que no puede ocultar su pecado, no puede ocultarlo de Dios. Y Proverbios capítulo 24, verso 9, dice: los pensamientos del necio son pecado, todo el mundo aborrece a los burlones. Yo le invito en esta hora a pensar por un momento en esas declaraciones de la palabra de Dios. Bueno, hagamos nuevamente una pausa y seguimos con la segunda parte. Recuerde que cada lunes a las 9:30 de la mañana y los martes y los jueves a la 1 de la tarde estamos ofreciendo estas lecciones de los ministerios de apoyo familiar. Y también transmitimos por el 850M los lunes a las 9:30 de la mañana y los martes a las 5:30 de la tarde. Entramos a la segunda sección del Salmo en los versículos 3 al 12, una descripción de la condición desesperada en que se halla el salmista. Y lo podemos ver de dos maneras. En los versículos 3 al 10 se halla enfermo físicamente a causa del pecado que ha ocultado de Dios y la disciplina que Dios extiende sobre él. Dice así: por causa de tu enojo nada sano hay en mi cuerpo, por causa de mi maldad no hay paz en mis huesos. Mi pecado pesa sobre mi cabeza. Son una carga que ya no puedo soportar. Por causa de mi locura, mis heridas supuran y apestan. Estoy abrumado, totalmente abatido. Todo el tiempo ando afligido. La espalda me arde sin cesar. No hay nada sano en todo mi cuerpo. Me siento débil y en gran manera agobiado. Mis quejas son las de un corazón atribulado. Señor, tú conoces todos mis deseos. Mis anhelos no te son ocultos.
Mi corazón se agita, me faltan fuerzas y hasta mis ojos se van apagando. David se hallaba enfermo a causa de su pecado. Hay otros pasajes donde se habla acerca de la relación del pecado y la enfermedad humana. En el Salmos 42, David escribe: siento un dolor mortal en los huesos cuando mis enemigos me afrentan, cuando a todas horas me preguntan ¿dónde está tu Dios? Y Isaías capítulo 58, el verso 5, Dios habla rectificando, corrigiendo la práctica errónea de Israel acerca del ayuno y les demuestra cuál es la clase de ayuno que él quiere. Y dice así: ¿acaso lo que yo quiero como ayuno es que un día alguien aflija su cuerpo, que incline la cabeza como un junco y que se acueste sobre el cilicio y la ceniza? A eso le llaman ayuno y día agradable al Señor. Y después más adelante lo corrige, que el ayuno verdadero es la misericordia, la práctica de la misericordia hacia los demás. El pecado viene a usted como un amigo para seducirlo y luego se transforma en su amo para esclavizarlo. Lo repito, el pecado viene a usted como un amigo para seducirlo y luego se transforma en su amo para esclavizarlo. La segunda parte, en los versos 11 y 12, David está también sufriendo el maltrato por parte de sus propios amigos y también de sus enemigos. Dicen así: mis mejores amigos se alejan de mis males, hasta mis parientes se apartan de mí. Hay quienes conspiran contra mi vida, buscan mi mal y tratan de arruinarme. Todo el tiempo hacen planes contra mí. El pecado erige un muro de separación entre usted y quienes quieren ayudarlo, pero edifica un puente entre usted y quienes quieren explotarlo y perjudicarlo. Y por eso no se da ni cuenta. Sus amigos están separados a causa del pecado con un muro de separación y sus enemigos tienen un puente de entrada para perjudicarlo a usted. Así que abandone su pecado. Sus enemigos son poderosos y no solo son injustos, sino que son ingratos. En el Salmo 109, los versos 4 y 5, David se queja y dice: yo los trato con amor y ellos me pagan con odio, pero yo sigo orando por ellos. Les hago un bien y me pagan con un mal. Me tratan con odio, aunque yo los amo. Le odiaban a él porque odiaban a Dios y a cuantos son imitadores de él. El Señor Jesús lo dice también a nosotros, que si a él le aborrecieron, nosotros también seremos aborrecidos. Entramos a la tercera parte en unos segundos más. Siempre cada lunes y los martes y jueves, inmediatamente después de nuestras programaciones radiales, seguimos ofreciendo orientación espiritual a través de la Santa Palabra de Dios aquí en la Librería Cristiana Vida Nueva. El 2909, al norte de la Central Avenue, la avenida central aquí en Chicago. Veamos la tercera sección, que incluye de los versos 13 hasta el verso 20. Y muestra la base de la esperanza del salmista, que Dios escuchará su oración. Y lo dividimos en tres partes. Primero los versos 13 al 16, porque el salmista le dice a Dios que si no sucediera ese socorro, los enemigos se alegrarían del rey. Y dice así: pero yo cierro los oídos y no los oigo, finjo ser mudo y no abro la boca. Soy como los que no oyen ni profieren ningún reproche. Señor, yo confío en ti. Tú, Señor mi Dios, responderás por mí.
Tan solo pido que no se alegren de mí, que no se burlen de mí, si acaso caigo. Qué grande, qué importante es. El Señor no quiere que usted viva en la vergüenza. Clame a Él y Él responderá. Cuando usted se ve en dificultades, pídale a Dios su socorro y el Señor vendrá en su auxilio. La segunda parte, en los versos 17 y 18, el salmista demuestra que su tristeza a causa de su pecado es genuina, es verdadera, se siente afligido, ha confesado con dolor su pecado, ha derramado lágrimas confesando el fracaso suyo. Y lo dice así en los versos 17 y 18. En realidad, estoy a punto de caer y mi dolor no me abandona. Por eso voy a confesar mi maldad, pues me pesa haber pecado. ¿Lo ha dicho usted en alguna razón? Me pesa haber pecado. Qué terrible error cometí al pecar contra Dios. Qué terrible error cometí al fallarle a Dios. Y con tristeza, David lo confiesa y también lo hemos confesado cuando hemos fallado pidiendo el perdón de Dios. Pero ese arrepentimiento no debe ser momentáneo, ni debe durar por un poco de tiempo. En los versículos 19 y 20 el salmista declara que sigue haciendo lo bueno, aunque le pagan con el mal. Dice así los versos 19 y 20. Mis enemigos están sanos y fuertes, aumentan los que me odian, aumentan sin razón. Los que me pagan mal por bien, me atacan porque prefiero hacer lo bueno. Así que usted se da cuenta, eso le ha pasado a usted. Eso le ha pasado en diferentes situaciones. Eso le ha sucedido que usted no se da ni cuenta. No se da ni cuenta por qué la gente a su alrededor a veces lo ataca. Por qué la gente a su alrededor a veces habla mal de usted. Y sabe, el salmista lo dice aquí. Y espero que sea también la razón por qué usted es atacado. Porque prefiere usted hacer lo bueno. El Salmo concluye con un ruego, suplicando la ayuda de Dios en los versos 21 y 22. Y dice así: Señor, no me abandones. Dios mío, no te alejes de mí. Señor, mi Salvador, ven pronto en mi ayuda. Señor, no me abandones. Dios mío, no te alejes de mí. Señor, mi Salvador, ven pronto en mi ayuda. Un último anuncio antes de entrar a esta parte final. Por último, les anunciamos acerca de nuestras conferencias mensuales, el segundo martes de cada mes a las 7 de la noche y el segundo sábado de cada mes a las 12 del mediodía. O sea, para el mes de mayo serán el sábado 10 a las 12. Sábado 10, usted sabe qué fecha es ese, ¿verdad? 10 de mayo, usted sabe lo que celebra mucha gente, lo que celebramos los hispanos. Y el martes 13 a las 7 de la noche. Sábado 10 a las 12 del mediodía y el martes 13 a las 7 de la noche. Y le invito a que pueda estar en estas conferencias de los ministerios de apoyo familiar, juntamente con nuestra hermana Arlene González, pero también con el ministerio de nuestra hermana Sandra Gallegos, y también creo que viene la payasita y otros que nos bendicen. Vamos a la parte final, la oración final suplicando la presencia y la ayuda de Dios, que lo leímos en los versos 21 y 22. Señor, no me abandones, Dios mío, no te alejes de mí, Señor, mi Salvador, ven pronto en mi ayuda. La única esperanza es confesar el pecado y pedir a Dios misericordia.
Él promete perdonar, por tanto, reclame su promesa. Cuando usted confía en Cristo, ¿qué hace Dios con su pecado? Bueno, le doy una lista para que usted lo vea. En primer lugar, dice Juan capítulo 1, verso 29, que Dios quita su pecado. Y lo dice así: el siguiente día Juan vio que Jesús venía hacia él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo el Señor perdona y quita su pecado. Además, la palabra de Dios nos promete en Hebreos capítulo 10, el verso 17, que Dios olvida su pecado y dice así: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y la promesa en Isaías 1:18, Dios lava su pecado. El Señor dice: vengan ahora y pongamos las cosas en claro. Si sus pecados son como la grana, se pondrán blancos como la nieve. Si son rojos como el carmesí, se pondrán blancos como la blanca lana. Isaías capítulo 43, el verso 25 dice que Dios borra su pecado. Usted lo confiesa y Dios lo borra. Yo y nadie más soy el que borra tus rebeliones, porque así soy yo y no volveré a acordarme de tus pecados. Los deshace como se deshace la niebla al venir el resplandor del sol. Isaías 44, 22 dice: yo deshice tus rebeliones y pecados como si deshiciera una nube, como si disipara la niebla. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Y también los perdona. Isaías 55, 7, que dejen los impíos su camino y los malvados sus malos pensamientos, que se vuelvan al Señor nuestro Dios, y Él tendrá de ellos misericordia, pues Él sabe perdonar con generosidad. Y qué hermosa también la promesa de Miqueas capítulo 7, verso 19. Tú volverás a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y arrojarás al mar profundo todos nuestros pecados. Así hace Dios con nuestra maldad. Este salmo puede usarlo cualquiera persona que desee confesar su pecado y pedirle a Dios que perdone, que recuerde sus promesas de perdonar al creyente arrepentido. Concluyo invitándole a escuchar con atención lo siguiente. Dios le ama y tiene un plan maravilloso para usted. La Biblia dice que Dios amó de tal manera, le ama de tal manera a usted, que dio a su Hijo único, el Señor Jesús, para que si usted cree en Él, usted no perezca, sino que tenga vida eterna. El mismo Señor Jesús dijo: yo vine para dar vida y para darla en gran abundancia. Y como usted ha oído en la explicación del Salmo 38, hay un problema, y ese problema es que su pecado le separa de Dios. La Biblia dice que todos hemos pecado y que no alcanzamos a llegar a recibir por nosotros mismos la gloria de Dios. El resultado de nuestra maldad es la muerte. Lo dice ahí Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. Pero en su amor y en su misericordia, Dios envió a su Hijo a morir por el pecado de usted. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice el apóstol Pablo, escribiendo ahí en ese hermoso pasaje en Romanos 5:8, Dios muestra su amor hacia nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por sus pecados. Él fue enterrado. Él resucitó al tercer día. Cristo es el único camino a Dios. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y yo le reto en esta hora, le animo en esta hora y le pregunto, ¿quiere usted recibir el perdón de Dios? Repita en esta oración: amado Dios, reconozco que soy un pecador y pido tu perdón. Creo que tu Hijo Jesucristo murió por mis pecados y se levantó de entre los muertos para darme vida eterna. Y en esta hora lo recibo como mi Salvador personal. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga.
Este ha sido su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Palominos. Que la gracia del Señor sea con usted. Amén. Algo inolvidable acontecerá en Chicago. El cielo y la tierra se unen para adorar a Dios. El cielo y la tierra alabarán. Desde Guatemala, Julio Melgar y su banda en concierto. Hoy en día muchos Un negocios se salmista que debilitan te y llevará mueren porque no a la cuentan con una presencia. estrategia de promoción efectiva para dar a conocer sus productos y servicios. Radiovisión te ofrece la oportunidad de ser parte de nuestra plataforma de lanzamiento publicitario y así dar a conocer tu ministerio, iglesia o la empresa de tus sueños. Llámanos para más informes al 773-481-2554 o al 708-212-42.